También felicitaciones a Sudamericana y a César Bianchi, el querido colega, gran escritor, gran pluma, que acaba de publicar Sugar Daddy. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola, Checho, buen día, bienvenido. Alejandro, muchas gracias, buen día, gracias por la invitación, por la llamada. Bien, bueno, voy a ser honesto contigo, ético contigo y obviamente, antes que nada, con los oyentes. Yo suelo hacer notas de libros que ya he leído, pero no me ha dado el tiempo, como bien lo sabés. Lo acabo de recibir, lo recibí antes de ayer, si no me equivoco. Pero no quería que faltara esta charla contigo sin por lo menos dar cuenta de haberlo recibido y haber arrancado. Voy por la página, acá estoy, por la página 60, estoy por iniciar Amanda en busca de libertad en la 61. No voy tan mal ahora que lo estoy viendo. Y sabés que hay un mérito, yo te lo digo porque creo que es justo que te lo diga. Yo no soy crítico literario, pero sí soy lector. La pluma se te da muy bien, César, muy bien. Se lee con mucha amabilidad, con mucha fruición, a pesar de que es algo que conocemos, o quizás porque es algo que conocemos. Primero lo primero, ¿cuándo sentiste que tenías que escribir este libro? Fue por agosto más o menos. El tema ya estaba, ya había impactado en la opinión pública, ya había impactado en la agenda mediática, y yo estaba buscando un tema para meterme de lleno en otro libro. En un fin de semana veo como una de las noticias en el noticiero que había caído una nueva tanda de imputados, ya era como la cuarta o quinta, ya sobrepasaba la veintena de imputados, y digo, es esto, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? ¿Qué los mueve? ¿Cuál es la motivación? Y además también me movió la curiosidad de saber quiénes eran las chicas, las víctimas, las Sugar Babies, que son la figura que complementa este vínculo con los Sugar Daddy. Y bueno, ¿quiénes son? ¿Quién era esa joven? El capítulo que vos estás por iniciar a leer, Amanda, a quien yo llamo Amanda. Sí, claro, porque aclarás el tema de los nombres, ¿no? Sí, y el papá, yo ahí, si me ponía estricto, podía decir, bueno, pero el cadáver ya apareció, la chica no vive más, en su momento su nombre fue viral porque se la estaba buscando, pero entendí el pedido del padre y no utilicé el nombre de ella. Lo mismo de ninguna de las víctimas, ¿no? Y bueno, me movió ahí también la curiosidad de saber quiénes eran esas chicas, por qué hacían lo que hacían, hasta dónde eran víctimas, hasta dónde eran explotadores y abusadores y violadores los imputados, cuánto era de cierto que eran todos poderosos y millonarios. Y bueno, me metí de lleno en esta investigación, leyendo el expediente, leyendo horas y horas de audios de los imputados en la fiscalía, procurando el testimonio de las víctimas, y conseguí un mano a mano con la principal víctima del caso, a quien yo llamo Candela, y 1 hora y media de charla que creo que fue muy reveladora. Bueno, que a propósito, eso podríamos decir que hasta ahora es una novedad, ¿no? Sí, es una novedad absoluta, ella no ha hablado en ningún otro medio. Me consta porque ella me contó que le han llamado un montón de colegas queriendo tener su testimonio, pero ella no ha vuelto a hablar, y hasta ahí nunca se había pronunciado. Es la víctima de la cual ahora en la justicia se está debatiendo si va a declarar de forma anticipada o no, algo que prevé la ley de violencia basada en género, y cuyo celular es de algún modo el mapa que guía toda la investigación. Digamos, los 32 imputados lo que tienen en común es haber conocido en algún punto, o haber estado, o haber conocido a alguien a través de Candela. Entonces, para mí era muy relevante charlar con ella, creí que podía aportar luz a la opacidad de la investigación, y así fue. Creo que me dijo un montón de cosas que no quiero adelantar tampoco para que tus oyentes claro. pasan y compren el libro, ¿no? La madre de Candela dijo que conocía a esa mujer policía que vivía en Maldonado, aunque trabajaba en la capital. Advirtió una situación extraña
y decidió llamar a la comisaría. Candela dijo que había hablado con su psicóloga de esa noche, que después de ese episodio traumático pasó un mes sin tocar el celular, que sintió que estaba drogada y cuando reaccionó con cierta lucidez notó que estaba desnuda y se puso a llorar. También su amiga Soraya se quebró. El 2 de abril, Candela G. volvió a hablar de la noche del 27 de noviembre de 2019 con H., alias El Paraguayo. ¿Quién tuvo la idea de filmarlo?, le preguntó la fiscal. Fue Soraya, porque en el momento que empezó como a... piensa, bajarnos todo, caímos en la realidad. Le dijo para que nos lleve a su casa porque teníamos miedo que nos pasara algo. ¿Qué pensaron que les podía pasar? Que nos metiera en una trata de blancas. Candela dijo que los continuos ofrecimientos de H, como viajes al exterior, alojamientos en lujosos hoteles y amigos influyentes que quería presentarles, les hizo dudar sobre la buena intención del hombre. Elegí este tramo simplemente para que vean los oyentes, incluso tengan en cuenta el tono literario. Si tuviéramos que hablar de un género, ¿tú qué dirías a propósito de Sugar Daddy? Bueno, lo que yo intento plasmar en el papel es crónica o periodismo narrativo. Algunos con más pompa en otra parte del continente hablan de periodismo de autor. A mí me suena demasiado refinado eso de periodismo de autor, sobre todo porque ahora todo parece ser de autor, ¿no? Vino de autor, comida de autor, periodismo de autor. Me parece que es más autobombo que otra cosa. Me gusta periodismo narrativo. Es un género que toma herramientas de la literatura, pero que las lleva al periodismo. Las metáforas, la narración con mucha descripción y poco adjetivo. Y me he preparado para eso, digamos. He ido al exterior para eso, he hecho un montón de talleres, escribo en varias revistas publicocrónicas o periodismo narrativo. Y me siento muy cómodo en ese género que además no abunda en Uruguay. Uh-huh. Si yo te preguntara, César, ¿qué...? Pero un detalle para que lo tenga claro el oyente, que cuando hablo de tomar herramientas de la literatura, es volcada en el periodismo. Esto es, nada de lo que se pueda leer en un artículo de periodismo narrativo es color o inventado, porque si no, deja de ser periodismo. Exacto. Todo lo que hay así es real y así sucedió, ¿no? Al grado de detalle se llega preguntando mucho, investigando mucho, entrevistando a mucha gente. ¿Por qué haces esta precisión, justamente? ¿Por qué sentís que tenés que hacerla? Bueno, porque quizás cuando yo decía herramientas de la literatura, quizá mucha gente me ha pasado, claro. Mucha gente ha leído otros libros y ha dicho, pero parece una novela. Sí, genial, parece una novela. Pero no es una novela, porque las novelas son ficción, es invento. Y a lo que yo me dedico al periodismo, no me permito yo mismo inventar nada. Entonces, cuando hay demasiado grado de detalle, es porque llegué a ese grado de detalle. No es porque dije, bueno, acá si le pongo que es rojo o es un color salmón va a quedar más lindo. No, es porque averigüé y era color salmón. Entendidísimo. ¿Leíste, hurgaste, conociste el libro Operación Océano del colega Barreneche y de Alfredo García, editado por Banda hace algunas semanas? No lo he leído, lo ojeé, tuve oportunidad de ojearlo, quizás lo lea en el verano seguramente. Respeto muchísimo a Eduardo, trabajé con él, es un gran amigo. Hemos estado hablando, los dos sabíamos que el otro estaba haciendo un libro sobre Operación Océano. Uh-huh. Y bueno, nada, le deseo lo mejor. Bien. A propósito, porque creo que a Eduardo también le hice esta pregunta. Cuando vos decidís, junto con la editorial, abocarte a este trabajo, tal como incluso recién lo decías, y además lo contás en el arranque del libro, ¿no es cierto? El tema había tomado una dimensión pública extraordinaria, porque el tema además luce con algunas aristas que lo vuelven excepcional y extraordinario. Y uno podría decir, en líneas generales, además vos que sos un periodista y por lo tanto estás obligado a estar informado, se podría decir que conocías como los grandes asuntos de esta, para citarte, trama.
una vez metido en la investigación, una vez puesto a laburar con bisturí en mano, ¿no? Bisturí, tecla en mano, ¿qué nuevas miradas se generaron en vos, si es que se generaron nuevas miradas? Sí, claro que sí. Para empezar busqué diferenciales que no... darle un plus, un valor agregado a quien se tome el trabajo de ir a una librería y comprar el libro, siendo que a un clic podía enterarse de las principales noticias en los medios. Entonces yo tenía el desafío de aportar a la investigación, de conseguir cosas que no hayan salido en otros medios e incluso cosas que no estuvieran en el libro de Barrenechea, que había salido antes que el mío. Allí fue que procuré tener el testimonio del único imputado que estaba preso en prisión preventiva en el CONCAR, y lo conseguí. Fui a entrevistar al paraguayo, es el que tú mencionabas de ese episodio sí. en Punta del Este, que de algún modo es el episodio 0, eso y el hallazgo de Amanda. También conseguí, como parte de lo reservado, lo que estaba reservado a terceros, el diario íntimo de esta chica, de Amanda. Sí. Me parece que es muy revelador, en un montón de sentidos es muy revelador de lo que hay, del calvario que ella estaba viviendo y cómo ya no podía soportar esa doble vida. Y digo doble vida porque ellas mismas hablan de una doble vida. Uh-huh. El diferencial del mano a mano con Candela, y que hablar, yo creo que ha aportado mucho a la causa, y a la prueba está de que ya 2 abogados me han pedido, me han anunciado que me van a citar como testigo, para que vaya a declarar como testigo. Procuré aportar un valor agregado, que la persona que abra su billetera para comprar el libro se lleve algo más, se entere otros tópicos, otros puntos de vista y, ¿cómo decirlo?, otras tonalidades de grises entre el blanco y el negro, ¿vale? Porque acá, si miramos los primeros titulares, hasta se llegó a hablar de una red de explotación sexual, y es una enorme falacia. No hay tal red, lo dijo hasta la propia Ervina Viera. En todo caso, quienes sí se pasaban los contactos eran las víctimas, se pasaban los contactos de los sugar daddies. Y en el medio, entre los imputados, tenés los que sabían que eran menores porque ellas les habían dicho oportunamente y siguieron adelante como si tal cosa, como si nada, y a esos creo que hay que caérseles con todo el peso de la ley. Y quienes no llegaron, no solo a no tener sexo, no llegaron a tener un encuentro con estas chicas y solo chatearon pensando que eran mayores de edad, porque ellas les habían dicho que eran mayores de edad, 19, 20 años, decían que iban a la facultad, iban alternando distintas facultades, cuando en realidad iban al liceo o a la UTU. Chatearon con ellas y no volvieron a verlas nunca más. Uh-huh. Terminaron imputados y formalizados en una causa como esta, tan estigmatizante además. Entonces, contar esas pequeñas historias, esas historias mínimas, me parecía y me parece que ayuda mejor a comprender esta historia, que de sencilla no tiene nada además. Y en estos casos, César, cuando uno aborda un asunto de estas características, que tiene una mirada judicial, que tiene una mirada policial, que tiene una mirada social y que tiene una mirada cultural, histórica, uno puede asumir, seguramente muchas más posiciones, pero puede asumir 2 posiciones muy distintas. Y uno puede ver el asunto desde esas posiciones, ni siquiera como periodista, como ciudadano incluso estoy hablando. Pará, hermano, resulta que ahora lo que ha ocurrido toda la vida me van a tratar de que, porque yo realicé o quise o imaginé o estuve cerca de ejercer una práctica tan vieja como la humanidad y que no ha sido nunca mala ni necesariamente mal vista, ahora que me pasé a ser un delincuente que merece el escarnio y lo peor. Esa es una. Y la otra, Ajá. Bueno, mirá, como humanidad estamos necesariamente obligados a aprender que siempre estamos montando en caballos que portan nuevos paradigmas, y el hecho de que siempre lo hayamos hecho no significa que eso pueda ameritar como un atenuante, porque estamos obligados a saber que si lo que ayer estaba bien, hoy está mal, debemos adaptarnos a estos tiempos y por lo tanto ser actores protagónicos y responsables del tiempo que nos toca vivir. La otra, ¿verdad? Ajá, sí. Cuando uno plasma en la hoja en blanco aún los datos que van surgiendo, ¿cómo hace para, si es que lo hace,
a lo mejor no, y no hay que hacerlo. No dejarse llevar por una mirada o por la otra. Bueno, es todo un ejercicio, está muy interesante tu pregunta. Es todo un ejercicio. Me lo propuse desde el comienzo del libro, pararme en el medio, a sabiendas de que iba a recibir estímulos para que el libro fuera hacia un lado o hacia el otro. Y te soy franco, recibí, voy a decir, sugerencias del lado de Fiscalía para que el libro tuviera una visión de género, y recibí, voy a utilizar la misma palabra, sugerencias del lado de los implicados, de los imputados, para que, bueno, che, ahora que conoces nuestras historias y sabés cómo pasó realmente, cuente las cosas realmente como son y que no tenemos nada que ver. Y a las dos partes le contesté lo mismo. Mirá que del otro lado no piensan así. Yo me voy a parar en el medio, fue lo que hice, o procuré hacer, e intentar ser lo más honesto intelectualmente posible. Y ese choque de bibliotecas yo creo que está muy claro en el libro, y me ha pasado que algunos lectores leen el libro y se llevan una impresión, y otros lean el libro y se quedan con otra impresión. Con este tema es como Cuba, ¿viste? El que va a Cuba y se viene y pensando que la Cuba socialista es una maravilla, y de repente en la misma fecha va otro y se viene pensando que es lo peor de todos los sistemas políticos habidos y por haber en el mundo. Bueno, es eso, que cada lector saque su opinión crítica a raíz de todos los elementos que he podido conseguir con la investigación. Bien, te despido y déjame jugar a ser tu editor. Pará, tu editor que es Julián, ¿no? Julián Oviría. Bueno, un gran amigo, Julián. ¿Me dejás ser Julián por un ratito? Por supuesto, bueno, diga. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Supongamos, juguemos que vos venís con la idea, ¿no? Y entonces yo te digo, me encanta, además te tengo una recontra fe, te voy a pagar más que a Gabriel García Márquez, todo eso, ¿no? Y ¿sabés qué? Pero tengo un problema con este proyecto, porque a vos me imagino que te dice Checho, ¿no? Él. Sí, claro. Checho, ¿sabés cuál es? Que este es un tema que todavía no está cerrado, que desde la perspectiva judicial, yo publico el libro hoy y mañana puede haber noticias de la investigación, de la resolución judicial, que hacen que esto que estoy publicando hoy luzca a viejo, ya pasado de moda. ¿Qué me contestás? Bueno, afortunadamente no me dijo eso. Si me lo hubiera dicho, le hubiera contestado que mi pretensión o mi ambición era precisamente influir positivamente en la investigación, aportar un plus, aportar otras miradas. Y puedo decir hoy con el diario El Lunes que así fue, digamos. Hasta ahora el caso sigue abierto y el libro sigue con plena vigencia, precisamente porque ha hecho que ahora la opinión pública cuente con un montón de datos que no los tenía, que estaban reservados a la investigación, pero sobre todo pudo escuchar por fin la voz de la principal víctima, que ni siquiera la habían escuchado, excepto los minutos que tuvo en Fiscalía, la víctima principal. Le hicieron preguntas muy específicas sobre fulano, mengano y sutano, pero no hurgaron, no tenían por qué, supongo que no era la finalidad de Fiscalía, en ir atrás de las motivaciones, en por qué hacían lo que hacían, o cuál es su historia de vida detrás. Por ejemplo, ya llegarás a esa parte, pero ella es una chica que ha sido diagnosticada con un trastorno de personalidad, borderline, y no solo ella, también Amanda, la chica que aparece muerta en el arroyo Solichico, padecía el mismo trastorno, y toman mucha medicación, y yo creo que algo tiene que ver en todo esto, o el apoyo, o la responsabilidad, o la eventual omisión a los deberes inherentes a la patria potestad de los papás, por ejemplo, o la responsabilidad de los portales y las apps, que en realidad estaban para personas mayores de edad, pero cualquier menor va, pone que es mayor, y ahí no ha pasado nada, y no hay control y fiscalización. Entonces, creo que por lo menos he quedado muy conforme con el trabajo. El tiempo me ha demostrado que no ha quedado viejo, sino que tiene absoluta vigencia, y por lo menos ahora se conocen un montón de cosas que no se conocían hasta hace algunas semanas.
Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano, el caso de la explotación sexual de menores más grande del país, de César Bianchi, editado por Sudamericana, sirvió como excusa para conversar con el autor que fue nuestro invitado. Gracias, querido, y estamos más temprano que tarde reencontrándonos. Ale, muchas gracias por el llamado, gracias por la invitación, te mando un abrazo ahora. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.